Como les comentaba, del bagaje jurídico que nos da la Convención sobre los Derechos del Niño, que retoma la Constitución General de la República y a su vez las leyes secundarias, como en todas las que regulan los procesos de los sistemas de justicia de adolescentes, se hacen de manera obligatoria la aplicación de los principios, en este caso, los principios del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, que tenemos los principios sustantivos y los principios procesales. Dentro de estos principios es importante que los tengamos siempre en conciencia, esto es, que cuando tomemos una decisión judicial que tenga que ver con los niños, niñas o adolescentes, debemos atender a estos principios y respetarlos para garantizar el debido proceso. Dentro de los principios sustantivos, el que debe prevalecer no nada más en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos, sino en todo lo que concierne a los derechos de niñas, niños y adolescentes, es el interés superior del menor y en este caso el interés superior del adolescente. Este principio, como ya lo hemos mencionado, yo creo que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar con ustedes, está plasmado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y de ahí es retomado en el artículo 4 constitucional y en nuestra Ley General y Local de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y demás leyes que tienen que ver con sus derechos. Este principio es fundamental del sistema de justicia para adolescentes. Significa que la interpretación y la aplicación de la ley será siempre en el sentido de maximizar sus derechos fundamentales, sustantivos y procesales, y minimizar los efectos negativos de la aplicación del sistema. Este interés superior del adolescente no debe confundirse, pues lo que atiende a lo que, no debe confundirse en el sentido de que atienda a lo que el adolescente, niño, niña, quiera o prefiera, o lo que sus padres quieran o prefieran, o quienes ejercen la guarda y custodia de la tutela, sino, por el contrario, debe estarse siempre a lo que conforme a la ley, a la realidad, le sea más benéfico para su adecuada formación. Por ejemplo, un menor no tiene derecho a decidir si quiere o no recibir las medicinas básicas, porque el interés superior en su beneficio es que las reciba. Verbo y gracia, el pronunciamiento que ha tenido en estos últimos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una de sus resoluciones en la que establece que atendiendo a este interés superior de la niñez y a los principios que de ella derivan, deben de suministrarse transfusiones sanguíneas a una niña, en el caso concreto, que necesita de estas y que por cuestiones religiosas se le había restringido ese derecho. Entonces, es ahí donde se debe atender al interés superior de la niñez en sentido amplio. Para ello podemos consultar la opinión consultiva 14 de la ONU, donde ahí nos establece con claridad a qué se refiere el interés superior de la niñez. Y para poder tener un mayor entendimiento de cómo debe funcionar y operar en relación a los derechos de la infancia y pues precisamente en los que tienen que ver con la seguridad jurídica y el debido proceso. Otro de los principios sustantivos es el derecho de transversalidad, el cual implica que la interpretación y la aplicación de la ley en relación a los adolescentes en conflicto con la ley penal será tomado en cuenta la totalidad de los derechos que en tantos sujetos de diversas entidades atraviesa en su caso al adolescente. Esto es, tenemos niños, niñas y adolescentes que se encuentran sujetos a un procedimiento que son indígenas, son mujeres, discapacitados o cualquier otra condición que resulte contingente en el momento en el que se aplica el sistema de adolescentes, en cualquiera de sus fases. Este principio se da en el marco del derecho fundamental de igualdad. Este principio quiere decir que nosotros tenemos que transversalizar y tomar no solo en cuenta a la minoría de edad de este grupo de la sociedad,
sino también debemos tomar en cuenta para cualquier decisión que tenga que ver con este sector, si se trata de un menor de edad indígena, si es mujer, si además es discapacitado, si es discriminado o cualquier otra situación que converge en el estatus o en el procedimiento en el que estamos transitando. Entonces, debemos transversalizar para poder garantizar todos sus derechos. Esto es, debo de tomar en cuenta todas estas condiciones para poder tomar una determinación respecto de este niño o adolescente sujeto a proceso. El principio de certeza jurídica. Este principio significa restringir la discrecionalidad de las decisiones al marco estricto de la ley. Esto es, quienes tienen la potestad de la decisión respecto de los procesos en los que se ven inmiscuidos niños, niñas, adolescentes, a quienes se les atribuya un hecho punitivo, sus decisiones no son discrecionales, sino que tienen que ser a la luz de la legalidad. Esto es, sus actos deben tener esa certeza jurídica de estar debidamente fundados y motivados conforme a las leyes aplicables al caso. Y de ahí que se tenga que normar estos ejercicios de valoración que hacen los juzgadores y que ahora deben ser más allá en el sistema de adolescentes de toda duda razonable. Otro de los principios es el principio de flexibilidad, el cual se refiere a que la ley será analizada e interpretada de acuerdo a un concepto dúctil. Otro de los principios es la protección integral de los derechos del adolescente. Esto quiere decir que el adolescente es titular de derechos fundamentales, sustantivos y procesales, y además de derechos específicos por su situación particular como persona en desarrollo. Esta protección de sus derechos quiere decir que el adolescente lo voy a ver como titular de esos derechos dentro del procedimiento, pero además de estos derechos específicos que ya tiene y que de los cuales hemos platicado, que son estos 20 derechos enunciativos, más no limitativos. Entonces, yo tengo que visualizarlo como un todo, como una persona en desarrollo y garantizarle todos sus derechos. El principio de jurisdiccionalidad, como ya lo habíamos connotado en la Convención de los Derechos del Niño, este principio implica que la autoridad jurisdiccional es la que llevará a cabo el proceso, pero también una autoridad jurisdiccional la que supervisará la legalidad de las fases de ejecución. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que ya les habíamos explicado, que las etapas del proceso se siguen con jueces distintos y uno no puede converger en otro, no puede conocer de una etapa preliminar el que conoce de una etapa intermedia, en el que conoce de la etapa de juicio, en el que conoce de la etapa de ejecución. Deben ser jueces distintos para que no prejuzguen y puedan tener autonomía en sus decisiones. Un principio muy importante en los procesos que se siguen a los niños, niñas, adolescentes en el sistema de justicia integral es el principio de la mínima intervención, el cual implica que al igual que en el sistema penal para adultos, el sistema de justicia para adolescentes será la última ratio, es decir, la última opción en la prevención del delito. La mínima intervención judicial, como también lo conocemos, quiere decir que vamos a privilegiar estos mecanismos alternos que nos den la solución al conflicto antes de llegar ante el órgano jurisdiccional. Que tenemos que buscar todos estos mecanismos para no judicializar estos procesos. ¿Para qué? Para que sea la última ratio la que nos dé el que tengamos que acudir a estos órganos y los niños sean juzgados. Por eso se dice que en este sistema para adolescentes debe prevalecer en principio los medios alternos de solución en conflicto o las medidas alternas. El principio de subsidiariedad. Este quiere decir que en relación con el principio de mínima intervención, la acción estatal es la prevención del delito. Será solo en la medida en que las acciones de la sociedad o del gobierno no alcancen o no sean fructíferas en la prevención del delito. Esto quiere decir que los
Estados parte, también se comprometieron a tener políticas públicas de prevención del delito mediante los programas diversos que existen y que se han estado difundiendo para poder impactar a este sector de la población, que son niños, niñas y adolescentes, y sensibilizarlos, visibilizar las situaciones y concientizarlos sobre las acciones y las consecuencias que ellos pueden enfrentar si infringen una ley o una norma, en este caso penal. Entonces debemos privilegiar también estas políticas públicas de prevención del delito. Otro de los principios sustantivos es la responsabilidad limitada. Como ya lo habíamos planteado, en el sistema tutelar se aplicaba a los menores de edad una medida privativa de libertad, no solo sin darles una garantía de defensa, sino incluso en el caso en el que no se demostraba la comisión de una conducta tipificada como delito, de acuerdo a la teoría de la peligrosidad. En cambio, conforme al principio de responsabilidad limitada, en el sistema de protección integral se aplica una medida a un adolescente solo en caso o con oportunidad de defensa, que se demuestre que realizó una conducta tipificada como delito. Quiere decir que las medidas privativas de libertad también son la última ratio. O sea, no puedo imponer per se una medida, ya sea cautelar o sancionadora privativa de libertad, si antes no voy a privilegiar las condiciones del hecho cometido por el menor de edad, atendiendo a esta teoría de la peligrosidad. Esto es, dejamos atrás la teoría del actor por la del acto. Y es ahí donde debemos atender a toda esta gama de medidas que no son privativas de libertad y que nos permiten en una primera fase que los niños y niñas adolescentes queden sujetos al proceso, que no causen un agravio a las víctimas o que a las víctimas o testigos o que puedan alterar los hechos. Tenemos varias medidas antes de llegar a esta que sería el internamiento, como lo conocemos comúnmente, o una medida restrictiva de libertad. Igualmente para las medidas sancionadoras. Se deben privilegiar aquellas que no ameriten un internamiento y tenemos una gama de posibilidades para poder aplicar las que mayormente le beneficien al menor y que nos lleven a esta reeducación y cauce en su conducta y que no vuelva a delinquir. El principio de proporcionalidad, el cual se acoge a la teoría de la culpabilidad del acto, como ya les mencionaba, y no a la teoría de la culpabilidad del autor. Esto es que a los niños y niñas adolescentes se les impondrá una medida solo en relación con la conducta realizada, con el hecho atribuido, no por el tipo de persona o su personalidad. Esto es, conforme a la teoría de la culpabilidad del acto, se sanciona estrictamente en relación con el hecho realizado. En cambio, a la teoría de la culpabilidad del autor se imponía una medida con base en la teoría de la peligrosidad. Al margen de que lo que haya hecho se impone una sanción de acuerdo a la personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad, peligrosidad y cualquier otra circunstancia personal del autor del hecho imputado. Otro de los principios es la reincorporación social. Este principio determina el fin esencial de las medidas de orientación y tratamiento que se aplican a los adolescentes. Es decir, la medida a aplicar no es una retribución por la conducta que se realizó, no es un castigo, sino que tiene como fin resocializar al adolescente, reintegrarlo al ámbito familiar, social y cultural. Como ya sabemos, esta reincorporación social es el fin que persiguen las medidas sancionadoras. No se ven ya como un castigo, puesto que no estamos hablando de un sistema garantista. De los quienes tienen formación de abogados saben que los fines de la pena se han dividido y que hay fines específicos y fines generales.
Y dentro de estos fines específicos que se buscaban era el castigo al agresor. Dentro de también de los fines generales era que se hiciera, vamos, que se notara, que se viera ante la sociedad que una persona estaba siendo castigada por un hecho delictivo. Ahora, con el nuevo sistema de justicia de corte garantista, ya no hay un castigo y ya no se habla de justicia retributiva, sino de justicia restaurativa. Y es por ello que el fin de la reincorporación social o el fin de las medidas sancionadoras va a ser resocializar al adolescente, o más bien socializarlo para poder integrarlo nuevamente a su vida social y su vida familiar, con estas nuevas herramientas que se les va a proporcionar a través de estas medidas sancionadoras que son diseñadas específicamente para el adolescente y que las programa un equipo multidisciplinario que le da seguimiento a las mismas a través del control jurisdiccional en la etapa de ejecución de medidas sancionadoras. Dentro de los principios procesales del sistema de justicia de adolescentes, estos principios del sistema, de acuerdo al artículo 18 constitucional que ya mencionamos, están enmarcadas en los principios de debido proceso legal y acusatorio. Estos principios procesales que nos van a garantizar el debido proceso y la certeza jurídica, está el principio de celeridad procesal. Este se refiere a agilizar la duración de los procesos de acuerdo a diversas disposiciones del proyecto de ley en su momento y ahora de la ley que ya está vigente. Estos procesos deben durar lo que establece la ley y se da por hecho que se va a cumplir en los plazos máximos previstos en la misma. El mismo artículo 18 nos establece expresamente que estas etapas deben tener una duración que no debe ser la misma persona la que conozca de las etapas del procedimiento, ¿verdad? Y que nos enmarca el principio acusatorio. El principio de concentración, que también lo tenemos en el procedimiento de justicia para adultos. Este significa que el juicio tendrá las etapas en las que se determinará las etapas de investigación, de control y de enjuiciamiento, y la etapa del enjuiciamiento y de individualización de las medidas, ¿no? Entonces, en estas se van a concentrar, no pueden ser separadas, sino que tienen que ser en este proceso y en estas etapas. Y no pueden saltarse unas a otras, deben de llevar una secuencia. El principio de contradicción. Este principio significa que las partes tienen la misma oportunidad probatoria. Esto es que el adolescente, a través de su defensa, debe tener oportunidad en igualdad procesal que su acusador y el propio ofendido. Por eso se habla del principio de contradicción, porque nosotros podemos también, al igual que nuestra contraparte, controvertir aquellos medios probatorios que están presentando y debatirlos para poder nosotros ilustrar al juzgador de cuál va a ser la verdad que debe prevalecer. Se cuenta también con el principio de continuidad. Esto es, los procesos deben ser continuos y no interrumpidos. Esto último de la interrupción no es en un sentido estricto. Esto quiere decir, si se fija una audiencia de juicio, que son en la mayoría las más largas por el cúmulo de pruebas que se van a desahogar o de medios de prueba que se van a desahogar, no quiere decir que si tengo 5 medios de prueba, 10 medios de prueba, 30 medios de prueba, se deban hacer en una única audiencia que comience el viernes a las 10 de la mañana y que deba de terminar hasta que se desahogó el último medio de prueba, sino que habrá esa audiencia de juicio en la que se desahogarán las pruebas, y si no
es suficiente el tiempo, podemos recesar la audiencia para continuar en una sesión posterior y así sucesivamente las sesiones que sean necesarias. La vamos a recesar en un periodo corto, de 24 horas probablemente, para que podamos continuar la audiencia. Yo no puedo interrumpir estas audiencias en la medida o prolongarlas en el tiempo. Si la audiencia es el viernes y la paso hasta el viernes dentro de 15 días, sino que si es el viernes, procuraré que la siguiente sea el sábado, el domingo, el lunes, y así sucesivamente, habilitando los días que son decretados como inhábiles, de ser necesario, para poder dar continuidad a estas audiencias y que no sea interrumpido. Si se viese interrumpido de manera indeterminada, la audiencia queda nula y todo lo actuado no podrá tomarse en cuenta por el juzgador al momento de decidir, sino que tendrá que citarse nuevamente a audiencia y volverse a celebrar desde el inicio. Tenemos el principio de inmediación. Este principio también impera en el sistema de justicia de adultos, en el sistema acusatorio, y este es que el juez y las partes deben estar presentes en el desarrollo del proceso. Esto quiere decir que los sujetos procesales, los cuales son indispensables para el desarrollo de la audiencia, va a ser el juzgador, el órgano acusador, fiscalía, la defensa y el imputado. La víctima puede estar o no presente y representada a través de su asesor jurídico, pero si no está presente, esto no anula la audiencia. Sin embargo, los otros sujetos procesales sí deben estar presentes para la continuación de la audiencia. De lo contrario, si no están, igualmente se rompe con este principio de inmediación y no es válida la audiencia, por lo cual se declararía nula. Un principio que también está contemplado en el sistema de acusatorio adversarial es el principio de oralidad. Eso quiere decir que el proceso se realizará en forma oral, es decir, en el desahogo de los medios de prueba, las partes serán quienes directamente intervengan para el desarrollo o el desahogo de sus medios de prueba, ya no a través del juez, sino directamente. En la mayoría de los casos será un interrogatorio directo que hagan a los testigos, a los peritos que son citados previamente para el desahogo de esta audiencia, y ellos deben de responder de manera inmediata a los cuestionamientos, ya sea en el interrogatorio o en un contrainterrogatorio. Y todo debe ser oral. Sin embargo, como todo, hay una excepción a la regla y habrá algunos medios de prueba que pasen a través de la lectura y que debidamente el Código Nacional ya lo prevé. ¿Cuáles son esas hipótesis? Y en el caso de la justicia de docentes también. Y bueno, el más recurrido es para refresco de memoria, porque a veces por los hechos que son remotos, no podemos tener la certeza de lo que estamos, de lo que vamos a, por lo cual estamos citados para ser interrogados y necesitamos refrescar la memoria, o porque surja alguna contradicción respecto de lo que se está interrogando en este momento y que nos está arrogando la fuente de la prueba y lo que nosotros como ofertantes queremos probar. Entonces, debemos de privilegiar la oralidad. ¿Cuáles son aquellos escenarios en los que no va a prevalecer la oralidad o aquellas actuaciones? Son las resoluciones que se emiten, esas sí deben quedar plasmadas por escrito. Otro de los principios procesales del sistema de justicia integral para adolescentes es la libertad probatoria y la libre valoración de la prueba. Las partes, de acuerdo con el principio de contradicción, tendrán oportunidad de ofrecer las pruebas que consideren conducentes a su postura en el proceso, la parte acusadora y la parte de la defensa. El juez valorará los medios de convicción en razón del sistema libre de valoración.
de acuerdo a su sana crítica, a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. También se prevé que la teoría de la prueba ilícita, es decir, que el medio de convicción que se obtenga por un medio ilícito no tendrá valor probatorio. Y todo este enjuiciamiento que hace el juez debe ser más allá de toda duda razonable. Como ya lo mencionamos, los adolescentes en conflicto con la ley penal tienen a su favor el principio de inocencia en toda la fase del proceso, desde la investigación hasta la ejecución. El adolescente se presume inocente, de manera que la carga de la prueba la va a tener siempre o corresponde siempre al órgano acusador a través de la figura de la fiscalía. Y en caso de duda, como ya lo dije, se resolverá siempre a favor del adolescente, conforme al principio de indubio pro reo y más allá de toda duda razonable. Algo que ya les había mencionado es este principio de justicia restaurativa. En congruencia con el principio de celeridad procesal, se prevén diversas soluciones a los conflictos, de modo tal que el proceso se lleve a cabo desde la investigación hasta la ejecución, solo en algunos casos, lo cual conlleva la implementación de medios de justicia restaurativa alternativa. Por eso, en estos sistemas de justicia adolescentes, atendiendo a la naturaleza de la justicia restaurativa, se busca enmendar la situación concreta que originó el conflicto, sin tener que llegar a estos medios penales represivos. Solo operará en aquellos delitos en donde el adolescente con su conducta lesiona un bien jurídico concreto, susceptible de reconstituirse. Por eso se llama restaurativa. Luego entonces pueden existir estos medios en delitos patrimoniales y en otros de misma índole, siendo generalmente inaplicables en los delitos donde el agraviado es el Estado o la sociedad, como por ejemplo pues una aportación de armas o un delito mayor. Dentro de la legislación que rige al sistema integral para adolescentes, se establecen ya ciertos criterios de cuáles son los delitos que son susceptibles de una justicia restaurativa y cuáles no. Un principio que a mí me parece muy importante, no solo en justicia integral para adolescentes, sino en todo lo que concierne a los derechos de la infancia, es el principio de especialización. Esto va a significar que quienes sean los operadores de estos procedimientos, tanto garantistas de los derechos de la infancia como de los sistemas de justicia para adolescentes, llámense desde la primera intervención que es en las procuradurías, que son los procuradores, los operadores jurídicos, de trabajo social, psicológico, médico, en los órganos ya de los procesos jurisdiccionales, los jueces, los magistrados, los defensores públicos, los fiscales, los policías, los peritos, quienes estén a cargo de los centros de internamiento para adolescentes, todos deben o debemos estar especializados no tan solo en el sistema de justicia para adolescentes, sino también en los derechos de la infancia, pues estos van amalgamados, no están peleados, sino que debe ser el conjunto de todos ellos para poder tener una tutela efectiva, tanto de los derechos de la infancia como dentro de los procedimientos y por ende poder así garantizar el debido proceso. Ahora bien, los adolescentes dentro de los procesos y la investigación van a tener derechos que deben ser respetados y así garantizar dar certeza jurídica como un principio procesal, pero también un debido proceso. ¿Cuáles son estos derechos? Límites a la privación de la libertad.
Esto es, que no se les restrinja su libertad de tránsito. Este principio se refiere a que la privación de la libertad debe estar en el marco propio de la legalidad, es decir, solo para los casos previstos específicamente en la ley. Además, debe ser excepcional, en tanto que no debe ser la medida para aplicar en todos los casos, sino que debe ser el último recurso y por el tiempo mayormente breve. A diferencia de los anteriores sistemas, tanto de adultos como para adolescentes, que se imponía la privación de la libertad o la restricción de la libertad, en este sistema garantista, lo que debe privilegiarse es, como ya lo expliqué, estas medidas no privativas de libertad. Y solo cuando ésta sea necesaria es que se debe imponer. Como ya lo manifesté hace unos momentos, tanto en medidas cautelares como en medidas sancionadoras. Por eso se habla de la excepcionalidad, que deben ser los menores casos los que se aplique esta medida restrictiva de libertad y los mayores los que sean estas medidas no privativas de libertad las que prevalezcan. Si no mal recuerdo, en las leyes aplicables ya existen catálogos de aquellos delitos que merecen una restricción de la libertad de oficio. Y bueno, en materia de adultos ya se habla de la necesidad, ¿no?, de estas medidas que deben ser debidamente justificadas al momento de que se hace el control judicial o el control de estas medidas impuestas o que se solicitan al juez de control. Como lo hemos manifestado y recalcado, en la presunción de inocencia, como ya lo manifestamos, el adolescente no es considerado responsable hasta que la parte acusadora demuestre que cometió esta conducta prevista como delito y que tuvo un grado de participación en ella, el cual debe estar perfectamente establecido. Mientras tanto, no podrá romperse este principio de inocencia, sino cuando la fiscalía o el órgano acusador demuestra la intervención y que el hecho se consumó. Otro de los derechos que tiene es la carga de la prueba. La carga de la prueba de la conducta o del hecho tipificado como delito y de la participación del adolescente, como ya lo dijimos, la tiene el órgano acusador. Otro de los derechos que tiene es la contradicción procesal y la defensa adecuada. Este principio de contradicción procesal significa que las partes tienen la misma oportunidad probatoria, la igualdad de armas. Es decir, que el adolescente tenga las mismas oportunidades de defensa en el sentido de aportar los medios de prueba como los que tiene el órgano acusador y el ofendido. Y además que el adolescente tiene derecho a una defensa adecuada. Como ya lo mencioné, los defensores deben estar especializados o bien el particular también debe contar con esta especialización. Y letrados, esto es que deben contar con su acreditación mediante su cédula profesional de licenciados en Derecho. Y con ello garantizaremos una defensa adecuada y le daremos certeza jurídica a estos niños y niñas adolescentes en cuanto a su participación en el proceso. Otro de sus derechos es el derecho a la información sobre el proceso y sus garantías. Ellos tienen derecho a ser informados, como ya lo mencioné anteriormente, con un lenguaje claro y accesible, sin demora y personalmente. De su situación en cuanto al estado de su proceso, desde la investigación hasta la ejecución en su caso, así como de los derechos y las garantías que le asisten en todo momento. Generalmente, cuando hay un niño o niña adolescente que está involucrado en un hecho, desde el momento que se presenta ser entrevistado, se le informa de los derechos a los cuales tiene acceso, entre ellos a
que debe ser informado en todo momento de la secuela de su proceso. Y cada que es una audiencia se le va haciendo saber esto y cómo va su proceso y las garantías a que tiene derecho, y le deben quedar perfectamente claras para que él sepa si se está actuando o no conforme a la norma. Otro de los derechos que tienen la asistencia de sus representantes. Esto también ya lo comentamos. Los adolescentes tienen derecho a que sus padres, quienes ejercen la patria potestad, la guardia y custodia o tutores, participen en las actuaciones del proceso y les brinden asistencia general. Se recomienda siempre que se busque a sus tutores, a sus padres o quienes ejerzan la guardia y custodia para que estén acompañados en todas y cada una de las diligencias y las etapas de los procesos en los que están sujetos, para que ellos también, bueno, en base a la representación que tienen legal sobre su representación originaria, puedan también tener claro qué es lo que está sucediendo en estos procesos. Cuando no tenemos esta representación originaria, esto es, quien ejerza la patria potestad, la tutela o la guardia y custodia, es cuando solicitamos a las procuradurías estatal o municipal que los representen en ausencia para que se les pueda garantizar este derecho. Como ya también lo mencionamos, tienen derecho al intérprete en los casos, generalmente, cuando los adolescentes pertenecen a un grupo indígena, son extranjeros, sordos o mudos, o no saben ni leer ni escribir, o no entienden suficientemente el idioma español. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que proveerles de un intérprete. Pues bien, de todos estos principios y derechos que tienen los adolescentes en los en los procesos o en los sistemas de justicia integral, se deben respetar para tener esta certeza jurídica de la que hablamos y por consecuencia lógica su debido proceso. Como así ya lo han en su momento, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios que ha emitido al respecto, y que a guisa de ilustración me permito mencionar dos de ellos con su rubro, que es justicia para adolescentes. El incumplimiento de las disposiciones que prevén la presencia e intervención de sus representantes en un procedimiento administrativo jurisdiccional constituye una violación a las garantías del debido proceso y defensa adecuada previstas en los artículos 18, párrafo 6 y 20, apartado A, fracción novena, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y es un criterio de la legislación del Estado de Chiapas que se puede consultar en la 10ª época, en el libro segundo de noviembre de 2011, tomo primero. Es una tesis aislada y ahí nos dice que los niños deben estar representados, asistidos en la realización de estos actos jurídicos por personas capaces, ascendientes o tutores, a fin de suplir las limitaciones inherentes a su calidad de personas en desarrollo. Otra de las tesis que me parece interesante mencionarles, y esta sí es una tesis de jurisprudencia de la 9ª época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que seguramente muchos de ustedes ya conocen, es la de rubro Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, alcance de la garantía del debido proceso conforme al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que ahí nos dice específicamente que se deben satisfacer estas exigencias constitucionales para que en el momento de instrumentar las normas que ya están en el sistema integral, se tienen que atender a los requisitos exigidos por la norma constitucional. Entonces, en razón de las condiciones concretas propias de los menores de edad, se debe tomar en cuenta su calidad de persona en desarrollo, destacando como uno de los elementos más importantes el reconocimiento del derecho a la defensa gratuita y adecuada desde el momento en que son detenidos y hasta que finaliza la medida.
Estas dos tesis nos dicen o nos establecen claramente el respeto al debido proceso. Y que debemos de observar todos y cada uno de los intervinientes en estos sistemas de justicia para adolescentes. Bueno, agradezco mucho la invitación que me hicieron para poder participar en este taller. Espero haber contribuido un poco con la experiencia que hemos adquirido en el DIF estatal a través de la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas Adolescentes, específicamente en la Subprocuraduría de Atención Jurídica a este sector. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes y esperamos comentarios y dudas para cualquier aclaración o discusión. Gracias.